Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a el penúltimo video de la serie de videos del taller de Python enfocado a datos. Hemos pasado por mucho, sin duda, y una disculpa porque salen un poco tardados, pero la escuela y el trabajo pues consumen, ¿no? Y más cuando te dejan tarea y muchas features, ¿no? Ok, vamos a comenzar. Primero vamos a recordar que en el video pasado, si no lo han visto, pues aquí va a salir por ahí la barrita de para que le des clic y te vayas al video anterior, ¿no? El video pasado vimos lo que es la librería de Matplotlib, la cual es una de las librerías o paquetes de Python que nos ayuda con la parte de visualización y como recordarán, pues es muy flexible a la hora de crear nuestros gráficos. Sin embargo, existen varias librerías que a continuación voy a mostrarles. Ok, en Matplotlib lo que vimos anteriormente, pues ahorita que recordé, existe algo en Matplotlib que se llama, pues ahora sí que en los ejemplos o tutoriales, en la sección de Showcase, podemos encontrar lo que es la anatomía, ahora sí que de una figura. Si recuerdan, en Matplotlib nosotros creábamos lo que es el gráfico y esto nos regresaba una figura y un axis, ¿no? La figura pues técnicamente era todo el cuadro donde se mostraba nuestro gráfico y el axis pues técnicamente donde nosotros metíamos nuestros datos para crear lo que se va a mostrar en esta figura. En este caso pues aquí vemos lo que es como la anatomía, ¿no? Tenemos las leyendas. Vamos a ver si se puede hacer más grande así. Tenemos lo que es la leyenda, el tipo de gráfico, el grid, los tits, los, los X-Label, los Y-Label, el título, etcétera, ¿no? Y sin embargo, como voy mencionando, existen muchas librerías para hacer la visualización. Por ejemplo, tenemos la parte de que trabaja con Matplotlib, hay otras que trabajan con OpenGL, otras con JavaScript, otras que usan D3JS, que al final del día pues es JavaScript, pero enfocado a esa parte de SVG. Tenemos Bytes, que esas sí no las desconozco, y la de HoloViews, igual la desconozco. Entonces, OpenGL, pues técnicamente son pues gráficos en 3D, podría decirse. Bueno, podría decirse porque OpenGL lo he visto más en el apartado de videojuegos, entonces seguramente haríamos ahí gráficos 3D, una onda así. Entonces, sigue regresando acá. Pues técnicamente Seaborn es como una extensión del Matplotlib, por así decirse, y es que te está construido por encima. O sea, comparte características con Matplotlib y pues técnicamente Seaborn es una biblioteca de Python para que nos va a servir para crear las visualizaciones y técnicamente fue desarrollado para crear de manera más fácil los gráficos más comunes. Si recuerdan, la visualización es algo muy importante en la fase, tanto en la fase de exploración de datos como en la fase de comunicación de resultados. Y para entrar al sitio de Seaborn nos vamos a esa dirección, seaborn.pydata.org, y vamos a entrar a lo que es a la página de Seaborn, donde tenemos la documentación, como la instalación, la galería de ejemplos, los tutoriales, los APIs y los releases, ¿no? Pues en galería aquí vemos todos los estilos gráficos. Este es un scatter plot, pero que tiene más puntos y quién sabe de qué tratan sus datos. Creo que lo están generando de manera aleatoria. Dice, una normal multivariada. Y cómo se usa y cómo se trabaja con Seaborn. Pues para los que ya están utilizando ¿cómo se llama? Anaconda o Google Colab, pues en Anaconda pues ya viene ya viene, ¿cómo se llama? Preinstalado, ¿no? Y en Google Colab pues técnicamente tienes acceso a la mayoría de las librerías, entonces también ya viene como precargado. Si instalaron Python directamente desde la página de python.org, ahí sí hay que instalarlo y hay que hacer pues lo clásico, ¿no? Pit install, en este caso Seaborn.
Y como depende mucho de lo que es de Matplotlib, vamos a tener que instalar Matplotlib si no lo tenemos instalado. ¿Qué más? Y pues para usarlo técnicamente importamos Seamboard con el alias SNS, que es el alias común que vamos a encontrar en la documentación de Seaboard. Y tenemos que importar Matplotlib, igual bajo su alias PLT. Eh, una de las ventajas que sería de Seaboard es que nos va a facilitar lo que es la visualización y que además se integra muy bien con pandas. Si recuerdan, en otro video anterior, y ya vimos lo que, cómo usar pandas, al menos las cosas bases, ¿no? Para trabajar con pandas y esto junto con Seaboard, pues nos permite crear rápidamente los gráficos. Acuérdense que también Pandas tiene como acceso directamente al API de Matplotlib, pero si queremos crear otros tipos de gráficos, pues tenemos que usar otras librerías. Que ok, lo importamos y ahora aquí, ahora que para usarlo, pues también vamos a ocupar lo que es pandas. En este caso, pues lo vamos a traer, igual vamos a traer NumPy. Si recuerdan, en nuestro video de NumPy, trabajamos lo que es el peso de las personas y sacamos lo que es su masa corporal y ahora vamos a crear un data frame utilizando estos datos. En este caso, pues utilizo SID para unir cada uno de estos datos de acuerdo a la posición de su índice. Y luego le paso lo que son las columnas, height, weight y gender, ¿no? Bajamos. Y vamos a crear nuestra primera gráfica. Si recuerdan ¿cómo se llama? En Matplotlib, nosotros teníamos esto, ¿no? Teníamos que crear, usar plt.subplots o directamente, ¿no? Entrando al data frame y pasarle plot y el tipo de gráfico, ¿no? En este caso, pues estoy haciéndolo con la clásica, ¿no? Hacer feed y el LATS. Acuérdense que mi mouse está loquito. Y pues esto me va a crear un gráfico de dispersión con los datos que yo tenía. Y hasta ahí, ¿no? Y luego si yo quisiera darle como que más y más detalle, pues tendría que agregarle el title, el X-label, el J-label, la leyenda, etcétera, ¿no? Con Seaboard esto se hace de otra manera. Con Seaboard ya no tenemos que crear el subplot y luego pasa al axis pasar los datos y el tipo de gráfico. Esto lo hacemos directamente, en este caso vamos a usar SNS, luego el tipo de gráfico, en este caso es un gráfico de dispersión o scatter plot. Luego le pasamos la data, en este caso va a recibir nuestro data frame y los valores que va a tomar para las X y Y vienen de las columnas de nuestro data frame. En este caso yo estoy tomando la columna G para el valor de X y la variable Y para el Y, ¿no? Y utilizo PLT show para mostrar mi gráfico. Ok, y aquí está. Ay, me disculpa. Y aquí está. En este caso tengo el mismo gráfico y si se dan cuenta pues ya me asignó lo que es el X label y el Y label. Solamente le faltaría como que agregarle el título, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ven? ¿Qué diferencia? Y ya nos ahorramos, por ejemplo, en el anterior eran 1, 2, 3 líneas, ¿no? Y aquí lo hicimos solamente con 2 líneas. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera diferenciar qué puntos corresponden, por ejemplo, al G a los hombres o a las mujeres? En mi caso, podría utilizar el parámetro hue e indicarle que quiero diferenciarlos por una categoría, en mi caso, pues el género, ¿no? Y esto lo toma a través de igual del data frame, en este caso se llama la columna gender, y cuando yo lo visualizo, pues ya me genera lo que es la leyenda y ya pues, y aquí me indica con colores a qué género le pertenece cada uno de estos puntos de mi diagrama de dispersión. Ojo que aquí está como muy chiquito y no tengo tantos puntos, pero por ejemplo si tuviera más datos, pues podría haber un poco más, ¿no?
sobre qué es lo que hay. Algo que por ejemplo se trabaja mucho es lo que es el Redplot, que es como una versión poco mejorada de lo que es el diagrama de dispersión, y esto me permite ver lo que es la relación entre dos variables cuantitativas, que muy similar a lo que hacemos con el diagrama de dispersión o de líneas, ¿no? En este caso voy a cargar los datos de este data frame de salario data y voy a hacer voy a ver qué da cuántas filas y columnas tiene. En este caso tiene 1000 filas, 9 columnas. Y quiero ver el tipo de datos que tienen esas columnas, porque acuérdense que son cuantitativas. Entonces yo voy a tomar lo que es la edad y el salario, que son de tipo numéricas, porque las otras son categóricas. Entonces ya teniendo esta información, pues yo creo un rel plot o relational plot, ¿no? Le paso mi data frame, en este caso las columnas que son age y el income, que es el salario, y aquí yo le indico que el tipo, porque pues también le puedo decir que sea de tipo línea, pero en este caso me interesa de que sea de tipo scalar plot. Y aquí veo ya pues ahora sí que con un poco más de información cómo se distribuye esto, ¿no? Sin embargo, pues si lo vemos, pues no sabemos de que a, por ejemplo, a qué departamento pertenece cierto salario, qué nivel de educación tienen, o cuál es el género, cuál es el título que tienen en su trabajo, el seniority, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer con el plot podemos también ¿cómo se llama? Comparar lo que son las variables. Y para eso, por ejemplo, vamos a usar lo que es call. El primero que vamos a usar es call y luego vamos a ver lo que es row. En este caso quiero comparar utilizando el nivel de educativo. Lo ejecuto. Y como pueden ver me va a crear me crea 4 columnas donde está separando la información por edad y salario y en base a lo que es su nivel educativo. En este caso, por ejemplo, tenemos los datos para Education College, Education PhD, Education Master, Education High School, ¿no? Y ya no veo todos los datos como amontonados, así como al inicio. Con row, al lugar de ponerlo de horizontal, lo va a mostrar de manera vertical. Vamos a ver los mismos datos. Y por ejemplo, esto nos sirve, por ejemplo, si queremos mostrar varias gráficas juntas, lo podemos hacer de esta manera. O si queremos que se vean un poco más grandes y ver un poco más a detalle, podemos usar lo que es el row. Esa es una de las ventajas. También podemos combinarlas, por ejemplo, utilizar el red plot y utilizar lo que es call y row al mismo tiempo. Entonces eso es lo que nos va a hacer, va a combinar lo que es education y job title, tal como se puede ver en este gráfico. Ahorita que está procesándolo, porque seguramente está grande. Esperemos. Y ahí está. En este caso va a comparar primera fila, diseñador gráfico con educación de colegio, college, ¿no? Luego con PhD, luego con Master y luego los que tienen High School, ¿no? Y ahí podemos ir viendo, podemos comparar, tener nuestras X y Y en base a eso como que hacer un filtrado o hacer combinaciones, ¿no? Para ver encontrar, por ejemplo, cuáles son los datos atípicos y cosas así, ¿no? Por ejemplo, en el anterior, de donde vimos Matplotlib, vimos lo que es el boxplot. También en Seaboard existe una manera más fácil de crearlos. Pero como es como un video introductorio a lo que es Seaboard, no vamos a contemplar todas las gráficas. Entonces, nada más es como cómo usar Seaboard. Por ejemplo, si yo quisiera customizar lo que es el tamaño en base a la cantidad de datos que aparecen de cierto, por ejemplo, de cierta categoría, utilizamos size y luego le pasamos
la columna con la que categórica, en este caso es Job Title, ¿no? Y en este caso pues va a crear una leyenda y me va a decir que los puntos más grandes, que son los que como que hay más cantidad de ese tipo de ese Job Title, son de los puntos más grandes, y luego de ahí siguen los de Software Engineer. Sin embargo, pues aún sigue como que aún no sabemos a qué punto le pertenece a cada uno de estos Job Titles. Para eso vamos a utilizar otra vez nuestro parámetro Hue y vamos a combinarlo con el size. Y esto nos va a permitir pues ahora sí que ver un poquito más a detalle este gráfico. Si nosotros lo hiciéramos con Matplotlib, tendríamos que crear la leyenda y luego de ahí hacer una serie de modificaciones, ¿no? Que técnicamente Matplotlib nos permite, pero en el día, ya cuando estamos en el mundo laboral, pues sí, sí es tedioso. Entonces mejor hacer la de rápido para entregar nuestros reportes. Luego, por ejemplo, si yo quisiera agregarle estilo a cada uno de estos identificadores, por ejemplo, puedo utilizar style y luego pasarle la columna con la cual quiero diferenciar cada uno de estos puntos. En este caso, por ejemplo, tengo el circulito para Graphic Designer, Software Engineer, la crucecita, un cuadrito, etcétera, ¿no? Si recuerdan, en Matplotlib teníamos que pasarle, por ejemplo, O para los circulitos, una B para los triangulitos y así, ¿no? Entonces aquí ya es como que un poquito más fácil hacer esta parte. Pues seguimos con el red plot. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar la opacidad de estos puntos, por ejemplo, si vemos la gráfica, eh, pues hay puntos encima de otros. Entonces podríamos utilizar lo que es la propiedad alfa. La propiedad alfa va de 0 a 1, donde 1 es el color, así que normal, en su color de su manera ahora sí que intensa. Y 0 pues es con el nivel de transparencia, ahora sí que sin tanta opacidad. Entonces en este caso, por ejemplo, yo le pongo 0.4. Y pues ya veo como ahora sí que puedo ver un poquito más a detalle pues esa información. Por eso si yo quisiera cambiarla aquí a 0.7, se ven un poquito más fuertes. Y entre más me vaya acercando al 1, por ejemplo 95, ¿no? Pues ya van tomando un poco más de claridad el color de estos puntos. También podemos cambiar el estilo de las gráficas. Por ejemplo, en este caso vamos a usar sn.setStyle. Y esto nos va a permitir cambiar ahora sí que como el fondo de la gráfica. Ahorita vamos a verlo. Y existen varias, por ejemplo, white grid, dark, etcétera, ¿no? En este caso vamos a usar white grid. Y esto nos va a permitir crear el grid bueno, así que los cuadritos esos que ves ahí abajo atrás, seguramente así, se ven los cuadritos, ¿no? Eso es la que se llama grid, ¿no? O grilla en español. Pues suena más bonito grid que grilla. Entonces, por ejemplo, por allá esto nos permite pues ver más a detalle, ¿no? Qué punto, por ejemplo, a edad de 40, que ganan 120,000, pues tenemos el software engineer. Eh, no es mentira, ¿eh? Estos datos no son mentiras. Pero son, podrían ser anuales en dólares o mensuales, dependiendo. Y acuérdense que dependiendo del seniority, es como van ganando estos trabajos. Y ahora, por ejemplo, por ejemplo, aquí teníamos estos colorcitos, ¿no? Pero si yo quisiera cambiarle los colores a la paleta, puedo usar este SNS y el método setPalette. Este setPalette existe en Matplotlib, existe como un listado de colores, y también los podemos acceder directamente a, ¿cómo se llama? Directamente en la documentación de ¿cómo se llama?
de Cyborg, es que me mandó un mensaje, una disculpa. este, entonces, ahorita vamos a usar lo que es esta paleta de colores. Y como pueden ver, ya lo cambió, ya les cambió el color. En este caso son colores rojos. Y existen varias paletas de colores. Entonces, ahorita ocupé una que es de colores ahora sí que rojos, que tienen como rosaditos. Y también nosotros podemos setear nuestros propios colores. Por ejemplo, que no está el color chiclamino con verde esmeralda. O el color rosa mexicano, ¿no? No el otro, ¿no? Porque luego piensa mal. Entonces, nosotros vamos a crear lo que es un arreglo con estos colores. Pueden ser de esta manera, con el nombre del color. O puede ser, si por ejemplo, si son desarrolladores de web o de frontend, pues seguramente conocen esta forma por ejemplo, 00, 78, FF, ¿no? Que son valores del RGB. También pueden pasarle un diccionario con valores así que RGB y también los va a interpretar. Luego, después de que hayas creado tu diccionario de colores o tu paleta de colores, lo que vamos a hacer es usar este set palette y le vamos a pasar nuestra variable que tiene el diccionario. Y una vez que nosotros lo creamos, pues ya automáticamente Seaword va a tomar esos valores. En este caso, pues empieza con azul y termina con dark blue, ¿no? Y luego tiene dark red y todas esas cosas. También podemos cambiar la escala. Es decir, por ejemplo, por default, paper es como que la escala default del que se encuentra. Si tenemos paper, notebook, tall y póster. ¿Para qué nos va a servir la escala? La escala nos va a servir, por ejemplo, cuando nosotros queremos importar estos gráficos y, por ejemplo, llevarlos ya a una presentación o un dashboard, como dirían las profesoras de finanzas. eh, si nosotros la pasamos de paper, pues podríamos perder calidad. Entonces, por ejemplo, cambiarlo a póster, podríamos obtener toda la calidad de la imagen, por ejemplo. Y esto también nos va a afectar lo que es el tamaño, cómo se ven estos gráficos. Por ejemplo, yo le seteé que el contexto o la escala sea de paper. Y si, como pueden ver, como que cambió, ¿no? Si yo lo cambio a plática, de hecho estamos platicando, ¿no? Hablando de Cibo, pues ya se ve de esta otra manera. Si se dan cuenta, cuando yo me posiciono sobre el gráfico, sale como este cuadrito. Esto me permite, por ejemplo, copiarlo a, y ya yo lo llevaría, por ejemplo, a un PowerPoint, ¿no? Donde lo pueda pegar. O, por ejemplo, puedo expandir la imagen y, por ejemplo, en mi caso, como estoy utilizando Visual Studio Code, me abrió otra pestaña. Y pues ya puedo ver como que más a detalle esta imagen. O, por ejemplo, puedo guardarla. Eso es lo interesante de utilizar Ciebon, ¿no? Y en este caso, pues, el Visual Studio Code. Luego ahí vamos a tener lo que son las gráficas de líneas. Entonces tenemos estos gráficos de líneas y para los que no saben qué es un gráfico de línea, pues ahora sí que si han visto este meme de Stones o de cuando ven la gráfica de la bolsa de valores, eh, pues técnicamente en Seaboard podemos crear estas ondas. Entonces vamos a cargar un dataset que tiene información sobre lo que son los ETFs, ¿no? Y las monedas. En este caso estoy convirtiendo el campo fecha a tipo fecha para que pueda hacer. En este caso voy a utilizar un line plot y para eso voy a usar igual mi red plot, pero aquí yo le digo que el tipo es line y en este caso tomo mi fecha que ya está convertido a tipo fecha y en este caso el SPX que es el SP500 y aquí puedo ver mi gráfica de líneas.
Y pues estas gráficas de líneas nos va a servir, por ejemplo, cuando estamos viendo cómo un valor cambia conforme avanza en el tiempo. Entonces, igual nos puede servir, por ejemplo, cuando estamos trabajando con cosas que tienen que ver con audio, ¿no? Ver cómo se mueve, ondula la voz o cosas así. Entonces, si les interesa mucho ese apartado, pues igual en algún momento haremos algún video sobre eso. Y luego llegaremos a lo que son la modificación de títulos de etiquetas, que técnicamente, si se dan cuenta, Seaborn nos crea el Y-Label y el X-Label. Pero hay que aquí diferenciar dos cosas. Por ejemplo, Seaborn nos va a crear lo que son los gráficos de tipo face y gráficos de tipo access subplot. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de qué tipo es cuál? Así que vamos a escribir type y a esto lo vamos y a nuestra variable, en este caso nuestro gráfico lo vamos a guardar dentro de una variable, que es lo que más común se hace cuando trabajamos con Seaborn. Bueno, aquí me creó el gráfico que no me interesa. Y aquí podemos ver que dice Matplotlib Assets, Access, ¿no? En este caso es un tipo Access subplot, pero hay otros que nos van a decir que son de tipo Facet. Eso es muy importante, por ejemplo, yo tengo esto, ¿no? Bueno, en este caso el red plot es un tipo face grid, pero el scatter plot es un tipo ace subplot. Por ejemplo, entonces cuando yo tengo un face grid, lo que hacemos es acceder a través de punto fit, que es la figura. Luego usamos subtitle y ya con eso podemos setear el título del gráfico. Por ejemplo, yo puse mi título, ¿no? Y le subí que por default está como en 1, ¿no? ¿En 1? ¿En 0? No recuerdo. Por default, sí, por default es 1. Entonces yo le subí tantito para que sobre el eje X, sobre el eje Y para que esté un poquito más arriba del gráfico. En el caso de los 6 subplot, nosotros podemos acceder directamente en este caso, al método setTitle. Y igual hago lo mismo. Igual, por ejemplo, si yo quisiera setear los XLabel y los YLabel, en este caso utilizo el método set y adentro le paso lo que son las propiedades del gráfico. En este caso vienen heredándose como de Matplotlib y en este caso de XLabel, YLabel, y cuando yo lo grafico pues ya veo mi gráfico, ¿no? Mi título 2, salario, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera setear el título de cuando yo utilizo, por ejemplo, raw, ¿no? O call? Puedo acceder a través de la propiedad raw name y, por ejemplo, eh, imprimir algún texto, ¿no? Por ejemplo, esta es la columna y luego el valor de la propiedad del nombre. En este caso, como viene de education, pues vamos a ver algo así. Esta es la columna college, PhD, masters, ¿no? Y luego vamos a cargar otro dataset. ¿Te acuerdan de nuestro querido dataset de medallas? Por ejemplo, vamos a crear un gráfico de barras. Aquí se hace con barplot. Igual recibe lo que es el data frame y lo que es X y Y. Lo mostramos y automáticamente nos crea nuestro querido gráfico de barras, pero igual pasa lo mismo que pasaba en Matplotlib. Entonces, pues, hay que corregirlo y para eso vamos a usar los PLT stits, que estos vienen directamente desde Matplotlib. En este caso le estamos diciendo que rote esas etiquetas, esos valores. Y cuando los rote, pues vamos a ver ya nuestro gráfico más bonito. Y como ya llegamos al final de todo esto, y por aquí va a salir nuestro gráfico todo feo, que no me había fijado hasta ahorita.
Vamos a copiarnos esta línea. Entonces vamos a crear la gráfica y lo vamos a guardar. Este PLT Save Fit nos sirve también para Matplotlib. Es algo que se me olvidó agregar en el video anterior. Entonces vamos a guardar esta imagen en un directorio que en este caso en mi caso se llama image, y le vamos a dar un nombre en este caso y una extensión que en este caso va a llamar Plot, que en este caso es barplot, ¿no? y va a ser de un PNG. Y aquí los otros vamos a ver que nos mostró la imagen, pero aquí en el directorio de imágenes vamos a ver ya creado nuestro gráfico. Ay. Y ya no sé cómo se hace, cómo se hace chiquito. Y pues eso sería todo por este video preintroducción a Matplotlib, que según iba a durar poquito y ya se extendió. Pero espero que hayan aprendido ahora sí que los básicos de cómo usar Seaborn, no era de Matplotlib, y puedan ya comenzar a integrarlo a sus proyectos y puedan mezclar, por ejemplo, gráficos con de Matplotlib, y si requieren un gráfico en particular, pues ya utilizar Seaborn. Y recuerden que esto es como una extensión, así que una extensión que nos ayuda a facilitar la creación de los gráficos. Ya no tenemos que hacer tanto código. Y pues muy sería todo, y pues muchas gracias por su atención y nos vemos en el último video que espero salga esta semana o la próxima. Chao.